Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, siéntense, por favor. Nos acompaña Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Nos va a hablar de el incremento de visitantes durante el Mundial a sitios arqueológicos y algunos otros museos, y de un nuevo museo que está aquí junto al Templo Mayor, que es el Museo Textil de los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, ella nos va a hablar de ello, y al cerrar la mañanera, como siempre, los viernes, Bulmaro, Suave Patria. Antes de ello, quiero mostrarles unas láminas del apoyo que estamos dando a Venezuela. El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar. Este es el agrupamiento Yumare. Este es un informe que me dio el general secretario esta mañana. Son 250 militares que llegaron, 18 canes y 2 representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Adelante. Y fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son 3 aviones, y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate. Y vamos a presentar un pequeño video de la llegada de ayuda humanitaria. Siempre el Ejército y la Fuerza Aérea de primera, ayudando al mundo. La ayuda humanitaria a Venezuela, y vamos a seguir informando de otras ayudas que el día de hoy nos soliciten, y siempre nuestra solidaridad. Por otro lado, les comento, el día de ayer recibimos, como todos saben, a el jefe del Estado español, al rey de España. Lo recibimos, empezó a llover, tuvimos que subir a la recepción oficial, al Salón Embajadores, que se llama aquí en Palacio Nacional, y después tuvimos una reunión de alrededor de 1 hora. Estuvo presente conmigo el secretario de Relaciones Exteriores, Lázaro Cárdenas, la subsecretaria para Europa, y y el embajador Quirino, exactamente, y el embajador Quirino.
y hablamos de distintos temas. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber. Y le planteé la importancia de que aún 28 millones, o por fortuna 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México, y cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México se vincula previo a la llegada de los españoles con el México actual. Cómo la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy, cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y a los mexicanos, cómo durante años, incluso después de la colonia, los pueblos indígenas fueron discriminados, las y los indígenas. ¿Y por qué la importancia para nosotros de la reivindicación de los pueblos? Le planteé que para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación. Y que por eso es un asunto de dignidad para México. Él escuchó, planteó posteriormente que en este encuentro iberoamericano que se va a realizar en noviembre en España, en Madrid, una de las mesas de trabajo es justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas, y que a él le interesaba una vez que habíamos hablado de este tema, pues seguir trabajando conjuntamente hacia adelante. Hay 3 exposiciones que van a España, acordamos eso, que ya habían sido trabajadas previamente con el equipo del gobierno español. Una sobre la República Española, los refugiados de la República, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y otra sobre la cultura maya, los pueblos mayas, que van a ir poco a poco a España. Entonces fue una reunión muy cordial, es una persona muy sencilla. Terminó la reunión, hablamos de otros temas, evidentemente, del tema comercial, del tema económico, de la situación del mundo, de cómo es importante reconocer la Carta de las Naciones Unidas, lo planteó él, la autodeterminación de los pueblos, la paz. Y terminando la reunión, fuimos al mural de Diego Rivera, que está en las escalinatas, que como ustedes saben se llama La Epopeya del Pueblo Mexicano. Y ahí tuvimos una conversación también sobre pues, la situación del mundo, cómo vemos a México, y después se despidieron. Él se fue a Guadalajara y el día de hoy pues va a estar presente en el partido de la selección española y se regresa a España. Entonces creo que fue una reunión buena, cordial, y repito nuevamente, esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera,
abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada conquista. Y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo pues en la visita el día de ayer. Lo digo también por todos aquellos que dicen que un día decimos una cosa y otro otra. No, hay total consecuencia en lo que hacemos. No se hubiera podido dar si no hubiera habido este acercamiento por parte de ellos de estas declaraciones. Tanto que incluso la derecha española critica al rey por haber venido a México y haber tenido esta visita. Entonces, ayer salió un personaje ahí que habla de la presidenta indigenista, imagínense, como si eso fuera un problema, una ofensa. No, ¿cómo va a ser una ofensa? Entonces, pues esta fue la reunión y repito, pues fue muy cordial y tuvimos esta conversación entre otros temas que platicamos. Bueno, pues estos dos temas antes de informar sobre cultura, y le paso la palabra a Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a contarles el trabajo que se ha hecho pues estos últimos 3 semestres intensos en toda la red de museos. Por favor, la que sigue. La que sigue, por favor. En toda la red de museos, de zonas arqueológicas que evidentemente están en el marco del INAH, del INVAL, de la Secretaría de Cultura, porque hemos tenido un incremento muy significativo de visitantes y turistas del 18%, lo cual es mucho. En estos 2 años recibimos, imagínense, 57 millones de visitantes y turistas. Pasamos entre el 24, que eran alrededor de 20 a 24 millones de visitantes el año pasado. Y ahora, en el marco del Mundial Social, pues evidentemente es relevante porque hemos fortalecido la infraestructura con una inversión también de 400 millones de pesos. Ya muchos nos acompañaron a Teotihuacán con toda la nueva señalética, el nuevo Museo de la Grandeza Maya, y evidentemente, bueno, esto beneficia y articula las visitas con una mayor difusión. Avanzamos, por favor. Ahorita tenemos exposiciones, evidentemente toda la red de museos está activada, pero en el marco del Mundial hemos tenido visitas importantes a varias. ¿Pueden poner el video de fondo, por favor? Ahorita les quiero contar cuáles son las exposiciones que más visitas hemos recibido, evidentemente en el marco del Mundial, en la Ciudad de México, en Jalisco, también tenemos en Nuevo León zonas arqueológicas, para que vayan, para que no se las pierdan, porque no solamente, que es fundamental, hablan de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio vivo, como ahorita enseñaré el Museo Textil, pero también tenemos exposiciones relevantes. Ustedes saben que el juego de pelota es una de las ceremonias ancestrales más importantes, donde la pelota pues tiene en México, en nuestro país, desde la época mesoamericana, más de 3,000 años. Entonces era muy importante también hacer relevante en nuestra cultura todo el papel de los juegos de pelota. Ahorita en el Museo del Templo Mayor, que es uno de los más importantes, está el juego de pelota en Tenochtitlan. Es una exposición que habla justamente del ritual religioso, político y social de esa práctica, pero en antropología también hay una exposición que se llama Tlachtli, Espacios de Juego Sagrado, de Santiago Arau, y son fotografías aéreas de muchos de estos juegos de pelota en todo el país. Eso es muy interesante porque también está y se contrapone una exposición que ustedes recordarán en el Mundial del 86, habían unas fotografías del
nivel mundial en las zonas arqueológicas muy, muy famosas, y ahorita hay una revisión y una actualización con la misma fotógrafa, Annie Leibovitz, del 86 y del 2026. También tenemos, evidentemente, ahí está, en Bellas Artes, una exposición que reitero que es de arte chicano. Es la primera vez que el Museo de Bellas Artes abre las puertas a todos los colectivos, colectivas de todos nuestros hermanos migrantes. Es una exposición que ha tenido muchísima afluencia, y en particular también está teniendo recepción la de Roberto Montenegro, que es uno de los precursores del muralismo, que no es tan conocido como Diego Rivera, Siqueiros, pero que es importantísimo porque también habla de las artes populares de nuestro país. Está evidentemente toda la infraestructura del Museo de Arte Moderno con las colecciones permanentes, y tenemos experiencias en zonas arqueológicas, por ejemplo, amaneceres y atardeceres en Tula, en Xochicalco, hemos tenido en Cuicuilco, y visitas especializadas en Huachimontones, Boca de Potrerillos, todo en el marco del juego de pelota. Tenemos todo esto en las redes de cultura.gov.mx y hemos tenido muchísimas visitas en las zonas arqueológicas, juego de pelota y todas estas exposiciones que los invitamos a visitar están. Pero tenemos una invitación muy particular que además está en el marco. Avanzamos, por favor. La que sigue. Que está en el marco de un museo muy esperado, que en cuanto llegamos a la administración, la presidenta nos pidió que le diéramos un lugar central, evidentemente, al patrimonio vivo, y está aquí enfrente del Templo Mayor, que es uno de los centros del patrimonio arqueológico. Bueno, enfrente tenemos ahora uno de los centros de patrimonio vivo destinado a los pueblos indígenas y afromexicanos, con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, evidentemente la historia del inmueble, y también va a ser la residencia de las y los artesanos. Ahí tienen un espacio para capacitaciones, ahí estamos trabajando con ellos en residencias, en talleres de innovación, y al lado también hay un Fonart. Yo quiero invitarlos, es de martes a domingo de 10 a 18 horas, y ahorita más bien les vamos a pasar un video para que lo vean, y es uno de los museos más importantes que se adscribe a la red de museos que inauguramos con muchos de los artesanos y artesanas que nos han acompañado en original y que trabajamos. Eso es muy importante comentarlo. Este museo no tiene una dirección, este museo se hace en un consejo con toma de decisiones con artesanas, artesanos, especialistas, y es con ellos con quienes hemos definido pues todo el trabajo que se articula ahí. También hay un espacio para niños, y mejor lo ponemos el video, por favor. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, frente al Templo Mayor, abrió sus puertas el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un espacio dedicado a reconocer la diversidad y riqueza cultural que habita en los textiles de México. Ubicado en el histórico Palacio del Marqués del Apartado, construido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX por el arquitecto Manuel Tolsá, el museo reúne distintas capas de la historia de la ciudad. Además de su valor arquitectónico, conserva vestigios arqueológicos hallados durante su restauración, entre ellos esculturas y restos de una antigua escalinata mexica que pueden apreciarse a través de su ventana arqueológica. Los textiles forman parte de la vida cotidiana, ceremonial y comunitaria de numerosos pueblos indígenas y afromexicanos. En ellos se preservan conocimientos, técnicas, materiales y símbolos que han sido transmitidos de generación en generación. A través de una colección integrada por obras de maestras y maestros artesanos de distintas regiones del país, el MUT invita a conocer la profundidad histórica, técnica y cultural de estas expresiones, así como los procesos de tejido, bordado, hilado y teñido que continúan vigentes en las comunidades. La experiencia incluye una sala interactiva donde podrás explorar técnicas textiles, fibras, tintes y territorios, además de conocer el nombre de diversas prendas en sus lenguas originarias. También cuenta con un área lúdica que acerca a niñas, niños y familias al universo textil mediante el juego, la creatividad y la exploración. Puedes realizar tu recorrido con visita guiada o mediante una audioguía disponible en español, inglés y náhuatl. Ven
Ven a descubrir las historias, los saberes y las culturas que viven en cada textil. Te esperamos en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. ¿Luego vamos? Sí. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias. Bueno, vamos a las preguntas.